Muy buen día, y bienvenidos a este nuevo video de literatura barroca española, donde el día de hoy, como se habrán dado cuenta por el título, vamos a hablar de los personajes del teatro del siglo de oro. Así que vamos directamente con esto. Bien, a diferencia de otras tradiciones literarias, los personajes creados por los dramaturgos del teatro áureo pues no poseen la profundidad psicológica de otros teatros. Salvo, por supuesto, en algunas contadas excepciones. Por el contrario, los personajes de ese tipo de teatro, bueno, suelen ser personajes bastante activos. Y bueno, a veces si hablamos de una psicología de ellos, bueno, más bien hay que pensarla que está, más bien es sugerida. No necesariamente la vamos a encontrar como tal y a veces algunos de los estudios que apuntan más hacia la psicología de los personajes, bueno, en realidad es poco lo que pueden presentar porque no hay que olvidar que estos personajes son centralmente activos, ¿no? Los personajes, además, y esto es muy importante decirlo, pues van a ostentar los ideales de la colectividad, es decir, del contexto o de la ideología que les ha dado vida. De hecho, al leer una, dos, tres comedias, pues uno ya sabe perfectamente, con facilidad, cómo están elaborados estos personajes o cuáles son, o cuál es el sistema de convenciones artísticas que está presente en este tipo de obras de teatro. Entonces, siendo de esta manera, podemos entonces pasar a los tipos de personajes. Y en primer lugar, bueno, pues vamos a tener a la pareja más importante. Por un lado va a estar el galán y por el otro lado va a estar la dama. Y bueno, estos, bueno, hay que decirlo, son las figuras claves de todo el entramado, pero cada uno de ellos se va a caracterizar por ciertas peculiaridades. Por ejemplo, al galán, lo primero que se va a resaltar de él va a ser su valor, mientras que para la dama es su belleza. Pero también al galán, bueno, se le va a hacer un personaje audaz, también va a ser un personaje generoso, eh, también se va a reconocer por su constancia, lo mismo que por su idealismo, así como por algo muy importante va a ser el linaje. Y en el caso de la dama, bueno, también va a compartir este aspecto, pero ella, bueno, ella va a tener también dedicación, audacia, lo mismo que el galán, valentía. Ya hemos visto algunos ejemplos, sobre todo en Fuente Ovejuna. También ingenio, como acabamos de leer en La Dama Boba. Y por supuesto, agudeza, ¿no? En ellos, lo que tiene que ver, bueno, con lo que son los celos y por el otro lado el amor e incluso el honor, bueno, pues son los hilos que los van a separar, los van a acercar o van a motivar sus conductas. Como pareja de amantes, pues ellos se entregan apasionadamente a la aventura del amor y si al principio están distanciados, la exposición exaltada de alguno de sus rasgos será aquello que los acercará. Entonces, si en ocasiones la dama se muestra ingeniosa, bueno, va a ser precisamente esta característica que va a hacer que dama y que galán tiendan a unirse. Lo mismo que si el galán empieza a ser constante o generoso, es decir, cualquiera de los rasgos con lo que el dramaturgo los pinte, esto va a hacer que los personajes se acerquen, ¿no? Y bueno, por esa razón es que vamos a leer un par de ejemplos de dos comedias. Por un lado tenemos a Las paredes oyen de Juan Ruiz de Alarcón y también vamos a leer un diálogo de Peribáñez y el comendador de Ocaña. En Las paredes oyen, bueno, pues el contexto es que Doña Ana se ha enterado que Juan habla muy bien de ella en público. Entonces, Doña Ana, pese a que Don Juan es un personaje que físicamente es feo, pues poco a poco le va teniendo más aprecio.
Entonces él a veces termina por ser bastante arrojado para defenderla. En algún momento su contraparte, don Beltrán, pues él intenta conseguir los amores de Ana y para eso busca engañarla, busca asaltarla cuando va de camino. Y bueno, Juan desconoce por ahí quién es quien está realizando esta treta, entonces sale a su defensa, a defenderla directamente con la espada. Entonces doña Ana se va enterando de quién es perfectamente don Juan. Entonces tienen este diálogo. No voy a leer el nombre de los personajes. Eso debo a mi ventura. ¿Qué es esto, don Juan? Amor. Locura, dirás mejor. ¿Cuándo amor no fue locura? Sí, mas los fines ignoro de estos disfraces que veo. Así miro a quien deseo, así sirvo a quien adoro. No, traidoras intenciones encubren estos disfraces. Falsas conjeturas haces por negar obligaciones. Y esto es porque don Juan se ha disfrazado para poder estar cerca de doña Ana, entonces pues ella le está diciendo, bueno, ¿por qué es que te vistes así, no? Un diálogo bastante hermoso se tiene en Perimáñez y el Comendador de Ocaña, donde aquí los personajes tienen este diálogo amoroso, estos coqueteos que hay entre ellos. Y bueno, pues lo voy a pasar a leer. Aquí participan Casilda y Peribáñez. Y pregunta Casilda, ¿qué ha de tener para buena una mujer? Oye, di, amar y honrar su marido. Es letra de este ABC, siendo buena por la B, que es todo el bien que te pido. Ahora te cuerda la C, la D dulce y entendida la E, y la F en la vida firme, fuerte y de gran fe. La G grave y, para honrada, la H, que con la I te hará ilustre si de ti queda mi casa ilustrada. Limpia serás por la L y por la M, maestra de tus hijos, lo cual muestra quien de sus vicios se duele. La N te enseña un no a solicitudes locas, que este no, que aprenden pocas, está en la N y la O. La P te hará pensativa, la Q bienquista, la R con tal razón que destierre toda locura excesiva. Solícita te ha de ser de mi regalo la S, la T tal que no pudiese hallarse mejor mujer. La V te hará verdadera, la X buena cristiana, letra que en la vida has de aprender la primera. Por las Z has de guardarte de ser celosa, que es cosa de nuestra paz amorosa, que nuestra paz amorosa puede. Casilda, quitarte. Aprende este canto llano, que con esta cartilla tú serás flor de la villa y yo el más noble villano. Estudiaré por servirte las letras de ese ABC, pero dime si podré otro, mi Pedro, decirte si no es acaso licencia. Antes yo me huelgo, di, que quiero aprender de ti. Pues escucha, y ten paciencia. La primera letra es A, que altanero no has de ser. Por la B no me has de hacer burla para siempre ya. La C te hará compañero en mis trabajos. La D dadivoso. Por la fe con que regalarte espero. La F de fácil trato. La G galán para mí. La H honesto. Y la I sin pensamiento de ingrato. Por la L liberal. Y por la M el mejor marido que tuvo amor, porque es el mayor caudal. Por la N no serás necio, que es fuerte castigo. Por la O solo conmigo todas las horas tendrás. Por la P me has de hacer obras del Padre. Porque quererme por la Q será ponerme en obligación que cobras. Por la R regalarme. Y por la S servirme. Por la T tenerte firme. Por la V verdad tratarme. Por la X con abiertos brazos imitarla ansí. Le abraza. Y como estamos aquí, estemos después de muertos. Yo me ofrezco, prenda mía, a saber este ABC. Entonces aquí tenemos pues un diálogo bastante amoroso donde los personajes pues se están diciendo qué es lo que le hace falta a uno y otro, siguiendo por supuesto o dando algún concepto precisamente con cada una de las palabras del abecedario, ¿no? Y por supuesto, pues al final se nota este gusto por el contacto físico de los amantes que Casilda le pide a Peribáñez que pues imite a la X abriendo los brazos y ambos personajes se abrazan y es así como Casilda quiere que terminen después de muertos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ahora abordar a otra de las figuras, de otro de los personajes del teatro del siglo de oro. Y en este caso, bueno, toca hablar
de la figura del rey. La figura del rey puede ser dual. Por un lado, podemos tener a un rey viejo, que sea sentencioso, pero que sea grave, que nunca pierda su realeza. Y por otro lado, vamos a poder tener a un rey galán. Entonces, al rey viejo, bueno, este va a poder ser, eh, va a tener algunas características de realeza o también de, de prudencia. Y al rey galán, bueno, este puede ser soberbio. Generalmente los reyes jóvenes en las comedias se suelen presentar así, o bien puede ser injusto. ¿No? En el rey se congrega el poder y la majestad. Él es la fuente de todo poder, honor y justicia, así como un destello de divinidad, ya que de Dios recibe su cargo, como hemos visto ya en Fuente Ovejuna. Si es tirano, bueno, el hombre no puede castigarle, sino va a ser Dios quien va a venir a castigarlo, por supuesto, de un modo ejemplar y a través de algún otro personaje. Y la solución común a los reyes tiranos en las comedias es el arrepentimiento, es decir, ellos se dan cuenta que lo que estaban haciendo pues estaba mal, así que entonces, bueno, se arrepienten y enmiendan las cosas, ¿no? El siguiente tipo de personaje va a ser el poderoso, que bueno, hay que entenderlo como una figura que no es el rey, ¿no? Sino alguien que está por debajo del rey y que suele ocupar los cargos de príncipe, de duque, de marqués, de comendador, de capitán o de maestre. Él es de sangre noble y recibe los rasgos de galán, aunque se suma a este poderoso, bueno, pues se va a sumar la soberbia, eh, también la mentira, como en el caso de las paredes Oyen, la injusticia, como en el caso de Fuente Ovejuna, y también la lujuria, un rasgo de hecho bastante común en buena medida en buena parte de las comedias del siglo de oro. Y bueno, el poderoso es movido por la búsqueda de su propia afirmación. Y sus actos, bueno, son castigados por el cielo, por el rey o incluso por el pueblo. También puede arrepentirse y si llega a arrepentirse, bueno, pues simplemente se restaura el orden. El otro tipo de personaje que podemos encontrar en el teatro áureo va a ser al caballero. Y bueno, el caballero, bueno, aquí este puede ser un padre viejo, puede también aquí ser un esposo, puede ser un hermano, y un hermano, bueno, con características de galán, que vigila, es decir, todos estos van a vigilar celosamente a una dama, que puede ser, por supuesto, bueno, la hija, la hermana o la esposa, y el caballero es el que realiza la venganza, aunque él no es motivado por los celos, sino por el código de honor y su deber con la comunidad. Entonces, a veces ese tipo de caballeros tienen el honor tan alto que a veces dejan pasar un acto que a todas luces es injusto, pero no basando en que ellos sean igualmente injustos, sino porque a veces porque dieron una palabra. Por ejemplo, en Juan Ruiz del Arcón, una comedia que se llama La prueba de las promesas, precisamente ocurre algo así. Él va de camino, entonces su mejor amigo se topa por ahí y le dice que por favor le dé palabra de que lo va a esconder. Entonces el otro accede y después se entera que el otro ha matado a su padre. Entonces este personaje entra en un terrible dilema porque por un lado prometió no revelar dónde estaba su amigo, que es el asesino mismo de su padre. Y bueno, pues la comedia va a tener que resolver precisamente ese lugar tan estrecho en el que se ha colocado el caballero. El otro tipo de personaje que también puede aparecer en el teatro del siglo de oro va a ser el villano o el labrador. Hay que entender villano como un labrador, como una persona humilde, no entenderlo en el sentido del malvado de la comedia. Y aquí, para este personaje, su dignidad y valer está respaldado
por su limpieza de sangre y su vivir en el medio rural en el que se haya inscrito, como todos los que aparecen en Fuente Ovejuna. Cumple el papel de héroe popular que retorna la paz, la alegría a la aldea, cuando algún cortesano, generalmente el poderoso, pues irrumpe con injusticia. El labrador también se caracteriza por su oposición a la injusticia y a la soberbia de la vida, ambas frecuentes en el poderoso cortesano. Y en ocasiones, bueno, también presentan los rasgos típicos de Galán y algunos villanos famosos, bueno, son el mismo Peribáñez y, como he dicho hace unos instantes, todos los que aparecen en Fuente Ovejuna. Y es así como llegamos a una de las figuras del teatro del siglo de oro que se han merecido estudios bastante exhaustivos, que es el gracioso o bien la figura del donaire. Que bueno, puede ser tanto una dama como un galán, ¿no? Bueno, un hombre o una mujer. Y aquí, bueno, hay varios rasgos que importan de él. En primer lugar, bueno, vamos a tener que él va a ser un, va a ser un desdoblamiento del protagonista de la comedia, ya sea del galán o de la dama. Él va a ser débil, va a ser también débil la relación interna entre la acción, aunque puede jugar un papel muy importante cuando se opone a los principios de los galanes y de los caballeros. Entonces, vamos a poner aquí simplemente menos acción por querer decir que tiene poca participación en los hechos, ¿no? Aunque bueno, hay algunas comedias que presentan importantes excepciones, donde a veces los errores de los graciosos terminan por detonar todo el conflicto. También suele ser una figura noble. Y bueno, el gracioso además tiene una función importante que es la de ser de un contrapeso de lo real. Entonces hace que una situación se convierta en farsa, en comicidad o en emoción, aunque a veces su sentido cómico tiene una intención crítica y correctiva. Entre algunas de las características de este gracioso, bueno, van a ser, por ejemplo, la fidelidad a su señor o a su señora. Por supuesto, también él va a estar caracterizado por tener un buen humor. Va a tener él a veces todos los vicios, pero de una manera cómica. Puede ser que tenga amor al dinero, puede ser que también sea glotón, ¿no? Aquí vamos a poner simplemente puntos suspensivos, puede ser un comelón, puede ser un miedoso, ¿no? Y también a veces, como su señor, bueno, él se enamora, pero también se puede desenamorar, ¿no? Tiene además el galán un sentido práctico de la realidad, no es un personaje pragmático que busca que las cosas pues funcionen, ¿no? De alguna manera, ¿no? ¿Para qué tantas complicaciones? Y por supuesto, a veces también puede ser un personaje miedoso y también va a tener un aire de, eh, pueblerino, ¿no? Y bueno, ya hemos visto algunos de los graciosos en las comedias que hemos leído en Fuente Ovejuna y en La Dama Boba, aunque sus participaciones han sido un poquito breves. Los vamos a conocer un poquito mejor en La Verdad Sospechosa y cuando leamos El Condenado por Desconfiado. Así que bueno, vamos a leer un par de ejemplos precisamente de El Gracioso. Y el primero de los ejemplos pertenece a La Manguilla de Melilla de Juan Ruiz de Alarcón. Y bueno, aquí el gracioso es un judío muy temeroso que se llama Salomón, y Acén es el rey moro que quiere conquistar Melilla, pese a que se le ha dicho que no lo haga, porque si lo hace, bueno, toda la ira de Dios va a caer sobre él, ¿no? Es una comedia donde, bueno, se juega mucho con la conversión de los personajes y donde precisamente la dama principal termina por hacerse al cristianismo, lo cual termina por dar con un final feliz entre ella como dama con su galán, ¿no? Entonces aquí habla Acen. Ah, judío, vuelve, cogióme. ¿Qué quieres?
Quiero, señor, lo que tú quisieres. ¿A dónde ibas? Señor mío, ¿por dónde has mandado? ¿Yo? ¿Dónde te he mandado ir? ¿No me mandaste para ir a Melilla, alcaide? No. Pues señor, no iré a Melilla. Tú estás trabado. De verte enojado. Estoy de suerte que no sé con quién se humilla y me teme. No ejercito yo mi poder, Salomón. Esa es real condición y lo contrario es delito. Entonces ven que aquí en el diálogo, bueno, pues simplemente el gracioso no quiere dar cuenta de sí, así que prefiere adelantarse a las preguntas que le pudiera hacer este rey malvado que es Hacén, y por eso le pregunta, ¿a dónde vas? Bueno, voy a donde me mandaste, ¿no? ¿Y dónde te mandé ir? Entonces, bueno, es que me dijiste que fuera a Melilla. No, pues no te dije que fueras allá. Ah, pues entonces no voy. Entonces, de esta manera, pues él consigue evitar precisamente eh, pues algún castigo o algo, ¿no? Es un personaje sumamente miedoso al que de hecho le va bastante mal en la comedia, ¿no? Tenemos otra, también de Juan Ruiz de Alarcón, aquí es Examen de Maridos, donde aquí, bueno, la dama principal, su padre le ha dejado la herencia y su única herencia, graciosamente, solamente una carta que dice busca con quién casarte. Entonces lo que ella hace es que hace un examen para ver con cuál de todos los galanes se va a quedar. Y por supuesto, aquí lo importante de la comedia es que todos fingen ser más inteligentes, más valientes. Entonces, pues ella va a tratar de descubrir quién es el mentiroso, ¿no? De todos ellos. Y por supuesto aquí tenemos a Ochavo, que tiene un intercambio con la contraparte de la dama, con Mencia, ¿no? Algo que es a veces común de las comedias del siglo de oro es que cuando los personajes centrales, el galán y la dama, tienen algún diálogo amoroso, en la escena siguiente también la criada y el gracioso lo tienen, pero a veces en un sentido humorístico, ¿no? Y este es más o menos algo cercano a eso, y bueno, para que vean cómo va, ¿no? Entonces empieza diciendo el gracioso, oh chavo. Y tú, enemiga, haz también un examen, y si acaso te merezco, pues me abrazo, acá en favor el desdén. Entonces Mencia va a empezar el examen de maridos, ¿no? Y Mencia pregunta, ¿bebe? Bebo. ¿Vino? Puro. Pues ya queda reprobado, que yo quiero esposo aguado. Entonces se va Mencia y el chavo dice, escucha, en vano procuro detenella, bueno quedo, vive Dios que estoy herido. Pero si mi culpa ha sido beberlo puro, bien puedo no quedar desesperado. Aguado soy, que aunque puro, siempre al final lo procuro, siempre al fin lo bebo aguado. Pues todo por nuestro mal, antes de salir del cuero, en el Adán tabernero, peca en agua original. Y se va. Bueno, ¿qué está pasando aquí? Bueno, está haciendo el examen de maridos y bueno, Mencia se quiere dar cuenta si este es un bebedor, si es un glotón, bueno, si es un borracho, entonces, bueno, se da cuenta que sí, entonces pues ya queda reprobado, ¿no? Y entonces él tiene un pequeño monólogo y dice, bueno, que en vano procura llamarla para que se quede y dice, bueno, vive Dios que estoy herido, pero si mi culpa ha sido beber lo puro, bien puedo no quedar desesperado. Es decir, le dije que bebo vino, pero me faltó decirle que en realidad no lo he bebido puro. Y luego dice, aguado soy, es decir, porque él ha bebido vino que se ha rebajado con agua. Así que sus efectos típicos de una bebida, bueno, pues alcohólica, pues no han sido tantos. Entonces dice, aguado soy, que aunque puro, siempre al fin lo procuro. Siempre al fin lo bebo aguado, ¿no? ¿Por qué? Porque lo bebe rebajado. Pues por nuestro mal, antes de salir del cuero, en el Adán tabernero, ah, peca en agua original. Entonces ven que aquí es una broma, de hecho, un tanto religiosa, porque si antes de que salga del cuero es el lugar donde se guardaba el vino, sale, pero el Adán tabernero le echa agua, con lo que este vino peca, lo cual es una inversión del milagro de Jesús en las bodas de Canaán, donde el agua se transformó en vino. Aquí lo que está pasando es que el vino se está haciendo como el agua, es decir, al revés, por ese Adán, y por eso la mención hacia lo que es pecaminoso, por eso dice al final, peca en agua original, y bueno, pues se va el gracioso, ¿no? Entonces, bueno, sirvan estos pequeños ejemplos de diálogos
para, bueno, tener en cuenta a los principales personajes del teatro del siglo de oro. Y bueno, pues en las siguientes comedias hay que identificarlos, hay que ver cómo van participando, cuáles son, cómo se mueven, qué hacen, cuáles son las características que en estos personajes aparecen, o a veces también puede ser que veamos, bueno, si se alejan de algunos, ¿no? Entonces, puede ser que a veces un gracioso no se muestre miedoso, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto va a ser importante y esto va a tener, pues, va a generar que la obra entonces tenga ciertas características, ¿no? Bien, entonces vamos a terminar hasta aquí. Bueno, les deseo que pasen un muy buen día y hasta la próxima.